Hola, 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 buenos días, feliz inicio de semana. Un placer enorme poder compartir con ustedes un día más de vida que el Señor nos regala en bendición. Dale gracias a nuestro Dios, nuestro Creador, por un día más, por las bendiciones que Él nos da todos los días. Gracias, Señor, de verdad. Queremos compartir con ustedes una palabra que está en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Leo para ustedes. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, amén. Amén. Vamos a explicarles un poquito a qué se refiere esto. Bueno, el capítulo 2 de Corintios habla sobre Pablo. En ese momento Pablo estaba viviendo una limitación, un dolor, una afección, ¿verdad? Y dice aquí que no se sabe con seguridad qué era lo que Pablo tenía, pero se decía que Pablo lo que tenía era una enfermedad, algo que le estaba molestando en su cuerpo, ¿verdad? Hay algunas otras versiones que dice que tenía como una estaca clavada, que tenía algo en los ojos y bueno, nos vamos a enfocar en que algo estaba limitando lo que Pablo podía hacer porque tenía una afección en ese momento, algo lo estaba limitando en su ministerio. También se dice que Pablo era autosuficiente, entonces obviamente al sentir esta limitación se automáticamente pues deja de ser él autosuficiente. ¿Por qué? Porque siente esa molestia. Ok, dice que él le pide al Señor que le quite esa molestia, que se la quite. Pero a pesar de eso, dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sin embargo, también estudiando nosotros un poquito, vemos que el Señor le dice que no, o sea, el Señor no se lo quita a Pablo. ¿Qué le dice el Señor? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál sería la debilidad de Pablo? Vamos a comparar lo de Pablo con nosotros. ¿Cuál sería ese aguijón que te está molestando, perturbando, que te está limitando? Dice que puede ser un dolor, una enfermedad, una persona que te está molestando, puede ser usted mismo, puedo ser yo mismo, puedo tener yo una debilidad y esa debilidad es la que es ese aguijón que tengo todos los días ahí, que solo el Señor sabe que yo tengo. Sin embargo, algo muy importante, la enseñanza de este versículo, este capítulo, es que nosotros debemos depender únicamente del Señor. Por esa razón, el Señor no quita este aguijón de Pablo. Lo que hace es dejarlo ahí para que Pablo dependa del Señor. Entonces ya no sería autosuficiente, depende del Señor y que se dé cuenta que tiene que glorificarse el Señor en él, haciendo las cosas para que los demás las vean. Por aquí dice: eso mantiene humillado a Pablo, recordándole su necesidad de mantener un contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor. Cuando ellos vean que cualquier persona vea que usted está en el Señor, usted está en el Señor, usted asiste a la iglesia, usted lee su palabra, etcétera, y usted tiene alguna aflicción, de la manera en que usted la afronte, porque el Señor es el que le da a usted ese poder para que las cosas que hayan pasado en su vida puedan glorificar la vida suya y de aquellos que vean en usted el testimonio de lo que usted pueda haber logrado o haber afrontado aquello con el poder y la fuerza que únicamente la da el Señor. Quizás ese aguijón el Señor lo pone por varias cosas en nuestra vida. Puede ser, lo ha permitido para que seas diferente, para que ames más, para que no juzgues,
para que reflejes el carácter de Cristo. Cuando mi esposo y yo hablamos, o en algún momento hablábamos sobre esto, decíamos que yo siempre le digo a él, amor, aquella persona puede estar pasando algo que nosotros no sabemos. Por eso esa actitud, por eso esa forma de ver las cosas, por eso esa forma de hablar. Sin embargo, nosotros en el momento en que llegamos a Cristo, tenemos que saber que todas nuestras limitaciones, Él es el que las sostiene y Él es el que nos da la fuerza. Por eso dice la palabra, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad en ese momento de Pablo era esa, que quería el Señor que viese Él, que tenía que depender únicamente de Él. Por eso es que nosotros tenemos que saber que si hay algún aguijón que nos está perturbando, algún aguijón que nos está limitando o nos está molestando, es porque el Señor quiere que sepamos que tenemos que sostenernos de Él y que lo que vayamos a hacer lo reciban esas personas como una ofrenda para que se vea lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice en la versión de Reina Valera, bástate mi gracia. Y me gustaba la versión de Dios habla hoy, que nos dice, mi amor es todo lo que necesitas. Así dice el Señor, le dice el Señor a Pablo. La gracia es el amor inmerecido que tiene Dios para con nosotros. Si pensamos en lo que Jesús sufrió por nosotros, todo lo que aquí nos pase nos parecerá poco. El regalo de la vida eterna es lo más importante que podemos recibir. No hay problema en el mundo que pueda compararse a eso. Amén, amén. Como dice mi esposo, pensemos en lo que sufrió el Señor en la cruz. Una aflicción o algo que nos esté pasando a nosotros es mínimo con todo lo que Él ha recibido. Ahora mi esposo se va a enfocar o les va a hablar sobre el versículo 10, que es el que sigue, que tal vez no les mencionamos al principio de este mismo capítulo de 2 de Corintios. Dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí podemos reconocer que somos débiles y estamos afirmando la fortaleza de Dios. Cuando yo reconozco que soy débil y tengo una debilidad, afirmo la fortaleza del Señor. Podríamos decir también que dice, cuando nuestras debilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Dice, y eso conduce al orgullo. Tenemos que saber que dependemos de Él. Por eso Él nos da esas limitaciones. Y no quiere decir de que nos quiera ver débiles, pasivos, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta que nuestra debilidad se perfecciona en el poder de Él. Qué linda palabra. De verdad que Dios nos edifica todos los días. De verdad, cuando leemos la palabra de Dios, esa palabra que cala en el corazón de todos nosotros, que nos ayuda a edificarnos, a seguir creciendo, nos ayuda a mejorar nuestra vida. De verdad que es algo hermoso lo que Dios nos regala en su palabra. Que tenga una linda semana. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los cubra con su sangre poderosa. Que el Señor siempre esté con todos ustedes y con nosotros. De verdad que para nosotros es un placer, un privilegio poder servirle al Señor, poder compartir, poder estudiar un poquito la palabra del Señor. Que Dios nos los bendiga, ¿verdad? Nos despedimos de ustedes. Bye.